año 1994, encontró a la pequeña aldea de montaña sumida en su rutina habitual. Las casas de piedra se aferraban a la ladera como dedos artríticos, resistiendo el paso del tiempo con la misma terquedad de sus habitantes. El invierno había sido largo, y la primavera llegaba con timidez, derritiendo lentamente la nieve de los tejados de pizarra. La aldea no tenía más de 40 casas. Sus calles empedradas serpenteaban entre muros centenarios, siguiendo senderos trazados por generaciones de pasos que ya no existían. El campanario de la iglesia marcaba las horas con una precisión que parecía burlarse del tiempo detenido del lugar. Los habitantes mantenían horarios fijos. El panadero encendía su horno antes del alba. La mujer del cartero regaba sus geranios cada mañana a las 8. El abuelo, que vivía junto al cementerio, paseaba su bastón por la plaza principal exactamente a las 5 de la tarde. Pero algo había comenzado a cambiar de manera imperceptible. Las conversaciones se volvían más breves. Las miradas se desviaban con mayor frecuencia. Los saludos matutinos perdían su calidez habitual, como si las palabras llevaran un peso adicional que nadie quería reconocer. La primera ausencia pasó casi desapercibida. El viejo, que vivía en la casa del final del pueblo, simplemente dejó de aparecer por la plaza. Su ventana permanecía cerrada, su puerta sin abrir. Nadie preguntó directamente, pero todos notaron el vacío. Después fue la viuda, que solía alimentar a los gatos callejeros. Sus platos de comida quedaron abandonados junto a la fuente, llenándose lentamente de hojas secas. Los gatos esperaron varios días antes de dispersarse hacia otros rincones del pueblo. El cartero comenzó a acumular correspondencia sin reclamar, cartas que se amontonaban en su bolsa, dirigidas a direcciones que parecían haber perdido sus destinatarios. Pero él no hacía preguntas, simplemente guardaba las cartas en una caja en el fondo de su oficina. La normalidad se mantenía en superficie, como una película delgada sobre agua turbia. Los días seguían su curso, las campanas seguían sonando, el panadero seguía amasando su pan. Pero debajo de esta rutina, algo se removía con la paciencia de quien conoce el valor del tiempo. Si este relato te ha inquietado, suscríbete a nuestro canal para más historias que exploran los misterios ocultos en la España rural. Dale like si quieres conocer más secretos enterrados en pueblos olvidados. La aldea se asentaba en un valle estrecho, rodeada por montañas que la protegían del mundo exterior, como brazos pétreos. Una sola carretera serpenteaba hasta el pueblo, tan estrecha que 2 coches no podían cruzarse sin que uno se apartara a los márgenes de hierba. El centro del pueblo lo dominaba una plaza irregular, pavimentada con piedras desgastadas por siglos de uso. En su centro, una fuente de piedra goteaba constantemente, creando un sonido hipnótico que se había convertido en la banda sonora permanente del lugar. Las casas se distribuían en círculos concéntricos alrededor de la plaza. Las más cercanas albergaban los comercios, la panadería, la pequeña tienda de comestibles, el bar, donde los hombres jugaban al dominó por las tardes. Las casas más alejadas, hacia la periferia, se perdían entre huertos abandonados y senderos cubiertos de maleza. Los habitantes seguían patrones establecidos desde generaciones atrás. Las mujeres mayores se reunían cada mañana en los escalones de la iglesia, intercambiando noticias en voz baja. Los hombres ocupaban las mesas del bar después del almuerzo, fumando cigarrillos que duraban exactamente el tiempo de una partida de cartas. Los niños, pocos en número, jugaban en la plaza hasta que las sombras se alargaban. Entonces, corrían a sus casas, obedeciendo a un instinto que parecía advertirles sobre los peligros de la oscuridad. Pero esta rutina había comenzado a mostrar fisuras. Las reuniones matutinas de las mujeres se volvían más breves. Las partidas de cartas terminaban antes de lo habitual. Los niños desaparecían de la plaza cuando el sol aún estaba alto, como si hubieran recibido instrucciones silenciosas. En las afueras del pueblo, donde los senderos se perdían entre la vegetación salvaje, se alzaba una casa que rompía el patrón arquitectónico del lugar. Era más grande que las demás, construida con piedra más oscura, y sus ventanas permanecían cerradas incluso durante los días más luminosos. Esta casa
había estado deshabitada durante años, según recordaban los más ancianos del pueblo. Pero recientemente, alguien había comenzado a habitarla. El nuevo ocupante era un hombre mayor, de aspecto común, que caminaba por las calles con pasos medidos y precisos. Llevaba siempre la misma ropa, pantalones oscuros, camisa blanca, chaqueta de lana. Su rostro no mostraba expresiones particulares, ni amabilidad, ni hostilidad. Nadie sabía exactamente cuándo había llegado. Su presencia se había filtrado en la conciencia colectiva del pueblo, como el agua se filtra en la tierra seca, sin anuncio ni ceremonia. El hombre que habitaba la casa de piedra oscura seguía una rutina tan precisa como la de un relojero. Se levantaba exactamente al amanecer, cuando la primera luz comenzaba a filtrarse entre las montañas. Sus movimientos matutinos se podían adivinar desde el exterior en el sonido de pasos sobre madera, el crujir de una puerta, el goteo de agua en una palangana. Salía de su casa, siempre a la misma hora, las 8:15 de la mañana. Caminaba hasta la plaza central, siguiendo el mismo recorrido, pasando por las mismas calles, deteniéndose en los mismos puntos. Su paso era regular, ni rápido ni lento, como el de alguien que ha calculado exactamente el tiempo necesario para cada trayecto. En la plaza, se sentaba en el mismo banco durante exactamente 20 minutos. No leía, no hablaba con nadie, no alimentaba las palomas, simplemente observaba, con una atención que parecía catalogar cada detalle del entorno. Los habitantes del pueblo habían aprendido a reconocer su presencia sin mirarlo directamente. Su figura se había convertido en parte del paisaje, como la fuente o el campanario, pero con una cualidad perturbadora que nadie sabía definir. Nadie recordaba haberlo visto llegar al pueblo. Las versiones variaban según quien contara la historia. Algunos juraban haberlo visto por primera vez en febrero. Otros insistían que había aparecido en marzo. Pero todos coincidían en que su llegada había pasado desapercibida, hasta que ya era demasiado tarde para preguntar. No compraba comida en la tienda local, no frecuentaba el bar, no asistía a misa, no tenía conversaciones casuales con los vecinos. Su existencia parecía autosuficiente, como si hubiera traído consigo todo lo necesario para sobrevivir. Por las tardes, después de las 5, se le podía ver caminando por los senderos que rodeaban el pueblo, siempre solo, siempre siguiendo rutas que parecían tener un propósito específico, pero incomprensible para los observadores ocasionales. Sus caminatas lo llevaban hacia lugares que los habitantes del pueblo habían olvidado, en ruinas de construcciones antiguas, pozos abandonados, cruces de caminos marcados por piedras cubiertas de musgo. Regresaba siempre antes de que oscureciera completamente, pero su figura se desvanecía en las sombras, como si hubiera aprendido a mimetizarse con la penumbra. La casa de piedra oscura nunca mostraba luces por las ventanas después del anochecer, pero los vecinos más cercanos juraban escuchar sonidos durante la madrugada, pasos, el arrastre de objetos pesados, murmullos que podrían ser conversaciones o podrían ser el viento colándose por las grietas de la estructura. Su presencia había coincidido con el comienzo de las ausencias. Nadie establecía la conexión abiertamente, pero la correlación flotaba en el aire, como el humo de las chimeneas, visible, pero intangible. La vida del pueblo había comenzado a reorganizarse alrededor de silencios que crecían como sombras al atardecer. Las conversaciones se interrumpían cuando ciertos nombres surgían en las charlas, como si pronunciarlos fuera a materializar presencias no deseadas. La mujer que regentaba la tienda de comestibles comenzó a cerrar más temprano. Primero fueron 15 minutos, después media hora, hasta que finalmente echaba el cerrojo cuando el sol aún brillaba sobre los tejados. Explicaba su decisión con excusas vagas sobre la falta de clientes, pero sus ojos evitaban encontrarse con los de sus interlocutores. En las paredes de algunas casas aparecieron marcas extrañas. Eran pequeñas, apenas visibles, como arañazos hechos con piedra o metal. Formaban patrones que no seguían ninguna lógica aparente, pero que generaban una sensación de inquietud en quienes las observaban detenidamente. Estas marcas
aparecían durante la noche. Por la mañana, los habitantes las encontraban en sus puertas, en sus ventanas, en los muros que daban a la calle. Nadie las comentaba abiertamente, pero todos las notaban. Algunos intentaron borrarlas, pero reaparecían en otros lugares, como si respondieran a una voluntad persistente e invisible. El cartero comenzó a alterar su ruta habitual. Evitaba ciertas calles, especialmente aquellas que lo llevaban cerca de la casa de Piedra Oscura. Sus entregas se volvieron irregulares, y algunas casas dejaron de recibir correspondencia sin explicación aparente. Los testimonios llegaban en fragmentos, susurrados en conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando aparecía un extraño. La vieja que vivía junto a la iglesia juraba haber visto figuras moviéndose por el cementerio durante las noches sin luna. El herrero insistía en que alguien había estado usando sus herramientas durante la madrugada, dejándolas dispuestas de manera diferente. Los niños del pueblo desarrollaron nuevos juegos. Dejaron de jugar en la plaza central y se refugiaron en los patios traseros de sus casas. Sus risas se volvieron más escasas, y cuando jugaban, lo hacían en silencio, como si hubieran aprendido que hacer ruido podía atraer atención no deseada. Las ausencias continuaron. El zapatero que tenía su taller en la calle principal simplemente dejó de abrir su puerta. Su martillo quedó silenciado de un día para otro, y los zapatos a medio reparar se acumularon en su mostrador como testimonios mudos de una actividad interrumpida. La mujer que vendía verduras en el mercado semanal no volvió a aparecer. Su puesto permaneció vacío durante semanas, hasta que alguien retiró discretamente la mesa y los cajones, sin explicaciones ni ceremonias. El hombre de la casa de Piedra Oscura mantenía su rutina imperturbable. Su presencia se había vuelto más notable, precisamente por su consistencia, como una nota discordante que se vuelve más evidente cuanto más tiempo suena. Los habitantes habían aprendido a cronometrar sus propias actividades para evitar coincidir con sus paseos, creando una coreografía silenciosa de evasión mutua. El verano llegó con una sequía que agrietó la tierra y redujo el caudal de la fuente central a un hilo de agua. El calor parecía intensificar los olores del pueblo, el pan de la panadería, el humo de las chimeneas, y algo más, algo indefinible que flotaba en el aire como un recordatorio constante de presencias invisibles. Las actividades nocturnas del hombre de la casa de Piedra Oscura se volvieron más evidentes. Los vecinos que padecían insomnio reportaban luces tenues que se movían por los senderos exteriores, como linternas que se encendían y apagaban, siguiendo patrones incomprensibles. Estos paseos nocturnos lo llevaban a lugares que la memoria colectiva del pueblo había enterrado. Ruinas de una antigua ermita, escondida entre la maleza de la montaña. Los restos de un molino que había funcionado décadas atrás, junto a un arroyo que ahora corría seco. Cuevas naturales que se abrían en las laderas como bocas oscuras. En estos lugares comenzaron a aparecer señales de actividad reciente. Piedras removidas, tierra removida, objetos que habían sido movidos de su posición original, como si alguien estuviera preparando estos espacios olvidados para un propósito específico. Las desapariciones adquirieron un patrón más claro. Siempre ocurrían durante la noche, siempre sin testigos directos, siempre sin dejar rastros evidentes. Pero ahora había conexiones que resultaban imposibles de ignorar. El anciano que cuidaba el pequeño cementerio del pueblo fue el siguiente en desaparecer. Su ausencia se notó porque las tumbas comenzaron a mostrar signos de abandono en flores marchitas, lápidas cubiertas de hojas, senderos invadidos por la hierba. La mujer que limpiaba la iglesia dejó sus tareas a medias. Los bancos permanecieron cubiertos de polvo, los candelabros sin encender, el altar despojado de sus ornamentos habituales. El párroco, que visitaba el pueblo una vez por semana, encontró las puertas cerradas y no obtuvo respuesta a sus llamados. Los fenómenos inexplicables se multiplicaron. Sonidos que no correspondían a fuentes identificables, pasos que resonaban en calles vacías, puertas que se cerraban sin viento, murmullos que parecían surgir de las paredes mismas de las casas. Algunos habitantes comenzaron a reportar sueños similares, sueños en los que caminaban por senderos desconocidos, siguiendo a una figura que siempre permanecía
fuera de su campo de visión. Despertaban con la sensación de haber viajado largas distancias durante la noche, aunque sus cuerpos hubieran permanecido en sus camas. La casa de piedra oscura comenzó a mostrar signos de mayor actividad. Humo que salía de su chimenea durante las horas más calurosas del día. Sombras que se movían detrás de las cortinas cerradas. El sonido de herramientas trabajando en el interior, creando ritmos repetitivos que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Los pocos visitantes externos que llegaban al pueblo notaban inmediatamente que algo había cambiado. La atmósfera se había espesado, como si el aire mismo hubiera adquirido una densidad diferente. Las conversaciones se interrumpían con mayor frecuencia, y los silencios se alargaban hasta volverse incómodos. El final del verano trajo consigo una serie de eventos que marcaron el punto de no retorno para la pequeña comunidad. Los fenómenos que habían permanecido en los márgenes de la percepción se volvieron imposibles de ignorar, aunque nadie se atrevía a articularlos en voz alta. Una noche de agosto, varios habitantes reportaron haber visto luces extrañas, moviéndose en formación por las montañas que rodeaban el pueblo. No eran linternas ni fuegos, sino resplandores que parecían flotar sin soporte, describiendo patrones geométricos en la oscuridad. Las luces permanecieron visibles durante horas, desapareciendo solo cuando el amanecer comenzó a aclarar el horizonte. El testimonio más perturbador llegó del único testigo externo de aquel periodo, un representante de productos farmacéuticos que había llegado al pueblo para visitar la pequeña farmacia local. Había reservado una habitación en la única pensión del lugar, regentada por una pareja de ancianos. El representante desapareció durante su segunda noche en el pueblo. Su coche permaneció estacionado frente a la pensión, con todas sus pertenencias intactas en el interior. Su maleta seguía en la habitación, con la ropa doblada cuidadosamente. No había signos de lucha, ni de partida precipitada. La pareja de ancianos que regentaba la pensión proporcionó un testimonio fragmentario y confuso. Habían escuchado pasos en el pasillo durante la madrugada, pero cuando investigaron, encontraron el edificio vacío. La puerta de la habitación del representante estaba abierta, la cama sin deshacer, como si nunca hubiera sido ocupada. Las autoridades llegaron 3 días después, cuando la empresa del representante reportó su desaparición. Realizaron una investigación superficial, tomaron declaraciones lacónicas de los habitantes y se marcharon con la promesa de continuar las pesquisas desde la capital provincial. Durante la semana que siguió a la visita policial, el hombre de la casa de piedra oscura no fue visto en sus paseos habituales. Su ausencia resultó tan perturbadora como su presencia había sido. Los habitantes del pueblo se sorprendieron a sí mismos, buscando su figura en los lugares acostumbrados, como si su rutina se hubiera vuelto una parte necesaria del equilibrio del lugar. Las señales misteriosas en las paredes de las casas se multiplicaron durante estos días. Aparecían en lugares cada vez más visibles, como si hubieran perdido la necesidad de ocultarse. Formaban patrones más complejos, que sugerían un significado que permanecía fuera del alcance de la comprensión. Los sonidos nocturnos se intensificaron. Ya no eran murmullos ocasionales o pasos aislados, sino una sinfonía constante de actividad invisible. Sonidos de excavación, de construcción, de movimiento, de objetos pesados, como si toda una industria secreta hubiera comenzado a operar bajo la superficie de la realidad visible. La reacción de la comunidad fue paradójica. En lugar de unirse ante la amenaza, los habitantes se aislaron aún más. Las conversaciones se redujeron a intercambios mínimos. Las miradas se evitaban. Cada familia se encerró en su propia burbuja de silencio, como si hablar sobre lo que estaba ocurriendo pudiera ser lo más real. El otoño llegó con una transformación que nadie había anticipado. Las familias comenzaron a marcharse del pueblo, no de manera precipitada, sino con una determinación silenciosa que parecía haber madurado durante las noches de insomnio del verano. Primero se fueron los más jóvenes. Una pareja con 2 niños pequeños cerró su casa una mañana de septiembre y cargó sus pertenencias en un camión alquilado. No hicieron despedidas, ni dieron explicaciones. Simplemente se desvanecieron como el rocío matutino, dejando tras de sí una casa con las ventanas cerradas
y un jardín que pronto sería invadido por la maleza. La familia del herrero siguió una semana después. El taller permaneció abierto durante varios días, con las herramientas colgadas en sus lugares habituales, como si esperaran el regreso de manos expertas, que ya no volverían. Finalmente, alguien cerró las puertas con candado, pero nadie supo quién había tomado esa iniciativa. Las partidas se sucedieron con la regularidad de una migración estacional. No había urgencia ni pánico, sino una resignación que parecía haber sido consensuada en conversaciones que nunca habían tenido lugar. Cada familia tomaba su decisión de manera independiente, pero todas llegaban a la misma conclusión. La población del pueblo se redujo gradualmente. 40 casas se convirtieron en 30, después en 20, finalmente en una docena. Las casas abandonadas no mostraban signos de violencia o saqueo, simplemente quedaban vacías, con sus puertas cerradas y sus persianas bajadas, como párpados que se hubieran cerrado para no volver a abrirse. Los servicios básicos comenzaron a fallar por falta de demanda. La panadería cerró cuando ya no hubo suficientes clientes para justificar el gasto de harina. La tienda de comestibles siguió funcionando de manera irregular, abriendo solo algunos días de la semana. El bar se convirtió en un espacio fantasmal, donde las mesas permanecían vacías y las botellas acumulaban polvo. El hombre de la casa de piedra oscura reanudó sus paseos habituales. Su rutina se mantuvo inalterada. A pesar de la transformación del entorno, caminaba por las calles cada vez más vacías, con la misma precisión de siempre, como si el pueblo siguiera poblado por sus habitantes originales. Pero algo había cambiado en su comportamiento. Sus paseos se habían extendido. Ahora visitaba las casas abandonadas, caminaba por sus jardines descuidados, se detenía frente a sus ventanas cerradas, como si estuviera realizando un inventario de lo que había quedado atrás. Los pocos habitantes que permanecieron en el pueblo desarrollaron una nueva rutina. Evitaban salir durante las horas en que el hombre realizaba sus recorridos. Coordinaban sus actividades para minimizar las posibilidades de encuentros casuales. El pueblo se había convertido en un escenario donde dos obras diferentes se representaban simultáneamente, sin que los actores de una reconocieran la existencia de la otra. La normalidad aparente se había restablecido, pero era una normalidad hueca, como una fruta que ha perdido su pulpa, pero mantiene su cáscara intacta. Los ritmos cotidianos continuaban, pero servían a una población fantasmal, que existía más en la memoria que en la realidad presente. Pasaron años antes de que alguien del exterior notara la transformación completa del pueblo. Los cambios habían ocurrido de manera tan gradual que parecían formar parte de la evolución natural de un lugar que siempre había estado destinado al abandono. Las casas vacías se integraron al paisaje como ruinas que hubieran estado allí desde siempre. La vegetación las reclamó lentamente, cubriendo sus muros con hiedra y llenando sus patios de hierba salvaje. El tiempo borró las huellas de la vida doméstica que una vez había florecido en esas habitaciones. Los pocos habitantes que permanecieron desarrollaron una memoria selectiva sobre los eventos del pasado. Cuando los visitantes ocasionales preguntaban sobre la despoblación, recibían respuestas vagas sobre crisis económicas, falta de oportunidades, migración hacia las ciudades, explicaciones que sonaban razonables y que satisfacían la curiosidad superficial. Nadie mencionaba las desapariciones. Nadie hablaba del hombre de la casa de piedra oscura. Nadie recordaba las marcas extrañas en las paredes o los sonidos nocturnos. Estos recuerdos habían sido enterrados en un lugar profundo de la conciencia colectiva, donde permanecían como semillas que nunca germinarían. El pueblo había encontrado un equilibrio extraño, pero estable. Los servicios básicos funcionaban para la población reducida. Las casas habitadas se mantenían en buen estado. Los jardines cultivados florecían cada primavera. Para un observador casual, era simplemente un lugar rural que había sobrevivido a los cambios de los tiempos modernos. El hombre de la casa de piedra oscura continuaba su rutina. Su presencia se había normalizado hasta volverse invisible, como el mobiliario urbano, que se nota solo cuando desaparece. Los habitantes restantes habían aprendido a coexistir con él, sin reconocer su existencia, creando una realidad paralela donde dos mundos ocupaban el mismo espacio sin tocarse. Los visitantes que llegaban al pueblo durante el día encontraban un lugar pintoresco y tranquilo. Los habitantes restantes
Eran amables, pero reservados, como corresponde a la gente de campo, que ha aprendido a desconfiar de los extraños. Nada en su comportamiento sugería secretos ocultos o tragedias pasadas, pero los visitantes que permanecían durante la noche, a menudo reportaban sensaciones extrañas, una inquietud indefinible que los mantenía despiertos, sonidos que no podían identificar, la sensación de ser observados desde ventanas que permanecían oscuras. La mayoría atribuía estas sensaciones a la incomodidad natural de dormir en un lugar desconocido. Pocos profundizaban en sus impresiones lo suficiente como para articular preguntas específicas, y cuando lo hacían, encontraban respuestas que satisfacían su curiosidad, sin revelar nada significativo. El pueblo había aprendido el arte de la invisibilidad. Existía en un estado de equilibrio perfecto entre la realidad y la ausencia, manteniendo una apariencia de normalidad que protegía secretos que tal vez era mejor no conocer. Si esta historia te ha perturbado, suscríbete para más relatos de misterios rurales que desafían la comprensión. Dale like si crees que algunos secretos deben permanecer enterrados en los pueblos olvidados de España.